Bienvenidos a su canal favorito donde exploramos los dramas, las comedias y todos los secretos que se esconden de Truc S de las producciones televisivas Mood S adictivas de Turquía. Hoy, prepárense para un vídeo explosivo, porque tenemos una revelación superíndice 3N que seguramente los dejará boquiabiertos. Vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel de Kerem Bürsin, y de un secreto que, según los rumores, Hande ha revelado recientemente. Prepárense para la bomba. Antes de que nos sumerjamos en este jugoso chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar análisis profundos, noticias de última hora, y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al grano. El título de este vídeo lo dice todo, Hande destapa la bomba. Revelación superíndice 3N secreta sobre Kerem que no te esperabas. Estamos hablando de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al Capm, conocida en Spau más menos ol como Love is in the air. Su química en pantalla era innegable, y su relación superíndice 3N fuera de ella se convirtió superíndice 3 en el cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como en todo cuento, a veces la realidad es muy complicada. Antes de revelar este supuesto secreto, hagamos un repaso de lo que hizo a esta pareja tan especial y Ceu superíndice 3 su serie, Senu con diéresis al Capm, se convirtió superíndice 3 en un Fenu superíndice 3 meno global. No olvidemos además el impacto que ambos tuvieron en la industria turca, elevando el listo superíndice 3N para futuras producciones y demostrando el poder del chip entre actores y personajes. Senu con diéresis al Capm es una comedia romántica que sigue la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto. Sus caminos se cruzan cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en el extranjero, a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en algo mucho más profundo. La serie es una mezcla perfecta de humor, romance y drama, con personajes en más menos hables y situaciones hilarantes. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente, con una energía y una pasión superíndice 3N que traspasaron la pantalla. Su química era palpable y los fans de todo el mundo se enamoraron de su relación superíndice 3N. La serie supo capturar la esencia de una comedia romántica moderna, utilizando elementos clásicos pero adaptándolos a un contexto contemporáneo y multicultural. El vestuario, la música y la ambientación superíndice 3N también copyright N jugaron un papel fundamental en el U con diéresis copyright sito de la serie, creando un universo visualmente atractivo y emocionalmente resonante. La serie tuvo un U con diéresis copyright sito arrollador, rompiendo RU copyright cords de audiencia en Turquía y en muchos otros países. Se transmitió superíndice 3 en Moon S de 85 países y se convirtió superíndice 3 en un Fenu superíndice 3 menocultural. El impacto de Senu con diéresis al Capm fue tal que incluso se crearon comunidades de fans en todo el mundo, que se dedicaron a traducir los episodios, crear contenido en redes sociales y organizar eventos en torno a la serie. Estas comunidades no solo se centraban en la serie en sino que también copyright N celebraban la cultura turca y promovían el aprendizaje del idioma turco. El Fenu superíndice 3 meno fan alcanzó superíndice 3 niveles impresionantes, con cuentas de Instagram y Twitter dedicadas exclusivamente a la pareja, vídeos de edits, fanfics y todo tipo de contenido creativo generado por los fans. Pero volvamos a la pareja protagu superíndice 3 Nika. Hande y Kerem no solo eran perfectos en pantalla, sino que también copyright N se convirtieron en una pareja en la vida real. Su relación superíndice 3N fue confirmada por ellos mismos, y durante un tiempo, fueron la pareja Moon S querida y seguida del mundo del espectáculo turco. Los fans estaban eufu superíndice 3 ricos, ya que su sueño más menos o de ver a Eda y Serkan juntos se ha hecho realidad. Los viajes que compartieron, las fotos que publicaban en sus redes sociales y las entrevistas en las que se mostraban enamorados alimentaban la fantasía de un amor perfecto. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchos superíndice 3 venes, que vean en ellos la personificación superíndice 3N del amor romántico. Sin embargo, como suele suceder en las historias de amor, el final feliz no duró superíndice 3 para siempre.
Después copyright S de un tiempo, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras, pero se rumoreaba que las agendas apretadas y las presiones de la fama habían contribuido a la separación superíndice 3N. Algunos incluso especularon sobre posibles infidelidades o desacuerdos profesionales, aunque estas teorías nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que la ruptura de Ande y Kerem fue un duro golpe para la industria del entretenimiento turco y para los millones de fans que los admiraban. Y aquí es donde entra en juego la supuesta revelación superíndice 3N de Ande. Según algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos y cuentas de chismes de Faruk Dula, Hande Erupparra ha confesado, en una entrevista reciente, que la relación superíndice 3N con Kerem, si bien fue real y significativa, se vio afectada por las expectativas del público y la presión superíndice 3N constante de mantener una imagen perfecta. Debemos tomar esta información superíndice 3N con cautela, ya que la prensa del corazón superíndice 3N turca a menudo recurre a rumores y especulaciones para generar titulares. Se dice que Hande habrá expresado que la intensidad del escrutinio mediático hizo difícil para ambos mantener una relación superíndice 3N autocopyright y saludable. La constante necesidad de complacer a los fans y mantener viva la fantasía de Eda y Serkan les habrá impedido vivir su relación superíndice 3N de una manera muy natural y privada. Se rumorea que Hande se sentó presionada a actuar de cierta manera en público, para no decepcionar a los fans que los idealizaban como pareja. Esta presión superíndice 3N constante habrá generado tensión superíndice 3N y estru copyright S en la relación superíndice 3N. Además los rumores apuntan a que Hande habrá mencionado ciertas diferencias de personalidad y prioridades que con el tiempo se hicieron muy evidentes. Aunque ambos se amaban y disfrutaban de su tiempo juntos, sus visiones sobre el futuro y sus objetivos personales no siempre coincidían. Al parecer, Hande tenía una visión superíndice 3N muy centrada en su carrera como actriz y en explorar nuevos proyectos, mientras que Kerem se inclinaba muy por la producción superíndice 3N y por desarrollar sus propias ideas. Estas diferencias, aunque sutiles al principio, habrán ido creciendo con el tiempo, contribuyendo al distanciamiento de la pareja. Es importante destacar que esta información superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente por Hande Erupparra ni por su representante. Sin embargo, la noticia se ha extendido como la pu superíndice 3 Lbora en las redes sociales, generando un gran debate entre los fans de la pareja. Muchos fans se muestran comprensivos con Hande y entienden las presiones que conlleva la fama, mientras que otros la critican por revelar detalles sobre su relación superíndice 3N y por romper la fantasía que ha creado en torno a ella y a Kerem. Pero ese ayu de este drama amoroso, Hande Erupparra es una actriz talentosa y versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Antes de Senu con diéresis al Capm, Hande ya ha participado en otras series de U con diéresis copyright sito como Gunea Yingthlar y Aik Laftanan Lamaz. En Gunea Yingthlar, Hande interpreta superíndice 3 a Selin Ilmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamora de un chico problemático. La serie fue un U con diéresis copyright sito entre el público juvenil, y Hande se convirtió superíndice 3 en una de las actrices populares de Turquía. Su actuación superíndice 3N en esta serie le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y la catapultó superíndice 3 a la fama. En Aik Laftanan Lamaz, Hande interpretó superíndice 3 a Hayat Uzun, una joven ingenua y más menos adora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. La serie fue una comedia romántica muy divertida, y Hande demostró superíndice 3 su talento para la comedia. Su carisma y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices queridas de Turquía. Después copyright S de Senu con diéresis al Capm, Hande ha seguido trabajando en otros proyectos, consolidando aún su carrera como actriz. Recientemente protagonizó superíndice 3 la serie Bambae Kabiri, donde interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros sobre su propio pasado. Bambae Kabiri es un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko que muestra una faceta diferente de Hande Erupparra demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y dramáticos. La serie ha sido bien recibida por la crítica y el público, y ha consolidado a Hande como una de las actrices importantes de Turquía. Este papel le permite explorar emociones profundas y complejas, alejándose de los roles de comedia romántica que la han hecho famosa.
Volviendo al tema de Kerem, el Tambiew Copyright N ha continuado su carrera con proyectos interesantes. Después Copyright S de Senu con diéresis al Capm, Kerem protagonizó Superíndice 3 la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego que se enamora de una mujer a Trabu Copyright S de sus voces. Eflatun es una película conmovedora y copyright tica que muestra la sensibilidad y el talento de Kerem Bürsin. La película ha sido elogiada por la crítica y ha sido proyectada en varios festivales de cine internacionales. Este papel desafiante le permitió Superíndice 3 demostrar su versatilidad como actor y su compromiso con proyectos que exploran temas profundos y significativos. Kerem Tambiew Copyright N ha estado trabajando en otros proyectos como productor y actor, demostrando su visión Superíndice 3N creativa y su ambición Superíndice 3N de explorar diferentes facetas del mundo del entretenimiento. Su faceta como productor le permite tener un mayor control creativo sobre los proyectos en los que participa y le da la oportunidad de apoyar a nuevos talentos en la industria. Moon se ayudó de sus carreras individuales. La relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de Interu Copyright S para muchos fans. A pesar de su separación Superíndice 3N, ambos han demostrado respeto y cariño más menos o mutuo, y han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación Superíndice 3N en el futuro. Aunque han pasado varios aún más menos os desde su separación Superíndice 3N, los fans siguen manteniendo la esperanza de que algún dúo vuelvan a estar juntos. Sin embargo, lo muy importante es que ambos sigan creciendo y desarrollándose como artistas y como personas, persiguiendo sus sueños y siendo felices en sus propios copyright minos. La fama y el con diéresis copyright sito pueden ser efímeros, pero el crecimiento personal y la felicidad son valores que perduran a lo largo del tiempo. En resumen, Ande Eruparra-Foel y Kerem Bürsin son dos talentosos actores que conquistaron nuestros corazones con su actuación Superíndice 3N en Senu con diéresis al Capm. Su relación Superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un cuento de hadas que nos hizo creer en el amor verdadero. Aunque su relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin, su legado como pareja y como actores sigue vivo. Ande y Kerem han demostrado su talento y su versatilidad en otros proyectos, consolidando sus carreras y abriendo nuevas puertas en el mundo del entretenimiento. Y en cuanto a la supuesta revelación Superíndice 3N de Ande, aunque no podemos confirmarla oficialmente, nos da una idea de las presiones y los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. La fama puede ser un arma de doble filo, y a veces es difícil mantener una relación Superíndice 3N autocopyright tica y saludable cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y los glamurosos eventos hay personas reales con sentimientos y emociones. Eso el tiempo dirá si en el futuro los caminos de Ande y Kerem se volverán a cruzar, tanto en la vida real como en la pantalla. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento y apoyando sus carreras individuales. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña más menos a exploración Superíndice 3N de la vida de Ande Eruparra-Foel y Kerem Bürsin, y de la supuesta revelación Superíndice 3N de Ande sobre su relación Superíndice 3N. Hemos intentado profundizar en los detalles y ofrecer un análisis muy completo de la situación Superíndice 3N. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantará saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Creen que podrán volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué copyright opinan de las presiones que enfrentan las celebridades? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y recuerden, si les gustó Superíndice 3 el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima.